Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí nuevamente con mi amigo y compañero libertario Martín Venegas Ortega, con lo que sería esta segunda entrega sobre su análisis respecto al fenómeno Milei, donde vamos a viajar a algo que me interesa, que son las fuentes envenenadas, de las cuales ideológicamente bebe para justificar sus incongruencias y sus inmoralidades en todos los campos posibles de la acción política y de la divulgación. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Nicolás. Un gusto estar nuevamente con vos en esta charla. Es interesante, ¿no? Porque también es una fuente de falacias de autoridad, ¿no? Que utilizan algunos de los defensores de la carrera política de Milei, de su probable presidencia y de su rampante contradicción de decirse que es ANCAP o que es ANCAP, como dice que es él, que es ANCAP en la ideología, pero minarquista en los hechos. Una estupidez, pero bueno, utilizan esto como falacia de autoridad, porque es cierto que hay ciertos referentes, tanto actuales como en el pasado, dentro de, sobre todo, de lo que llamábamos, que vos llamaste, que también llamamos pseudo-liberales, sobre todo del siglo XX, ¿no? Diversas corrientes, digamos, académicas, etcétera, que, bueno, defienden el meterse en política en algunos casos o dicen la estupidez, ¿no?, de que votar es un acto de defensa, etcétera. Y, bueno, podríamos nuclear, digamos, a toda esta gente dentro de lo que es el Mises Institute, empezando por el propio Mises, ¿no?, que más allá de sus grandes aportes a la teoría económica, ¿no?, austríaca, etcétera, como filosofía política, como filósofo político dejaba mucho que desear, digamos, ¿no? Un tipo que defendía el servicio militar obligatorio, el militarismo, que incluso llegó a decir que el fascismo tuvo digamos, una arista buena que fue haber salvado del comunismo, etcétera, ¿no es cierto? Sí, que en realidad estaba intrínsecamente ligado en todos los planos, el fascismo, el comunismo. Recomiendo mucho los documentales maravillosos que ha publicado Tomás del Gentilhombre sobre Tercera Posición, Mussolini y Hitler, los orígenes socialistas de todos estos movimientos. Y aparte todos financiados por Wall Street, aparte, ¿no? Además. Pero la parte más interesante capaz de Mises es que se repite el mismo patrón. En el programa anterior yo dije, Milei toma todo lo malo de Rothbard y descarta todo lo bueno. O sea, el antisionismo o el antiimperialismo americano de Rothbard, que era un libertario estadounidense y judío y que tenía los puntos de vista muy claros sobre los crímenes del sionismo y del imperialismo americano, eso lo descarta. La parte que toma de Rothbard es la compra-venta de hijos, lo peorcito, el populismo de derecha de su última vida. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Es una discusión filosófica que, yo ni siquiera, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar esas reglas de juego. La mayoría de las personas que yo conozco, si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Las alianzas antes con antiliberales. Las alianzas estratégicas con antiliberales, que Rothbard, es bueno decirlo, las tuvo por izquierda y por derecha, las tuvo por los dos lados. Ahora lo desarrollamos. Pero en Mises, o sea, vos tenés como una especie de continuación. Mises le da el nombre al instituto, o sea, no tuvo tanto que ver con el instituto. Pero están basados en alguien que era bastante contradictorio. Eso es lo que claro, el verdadero padre intelectual del Mises Institute es Rothbard, ¿no? Pero el punto es, también de Mises, Milei imita lo peor. O sea, Mises tiene un gran trabajo escrito sobre cómo las grandes corporaciones adolecen de los mismos problemas que los gobiernos. Entre otras cosas porque tienden a crecer al calor de los gobiernos, pero tienen problemas del cálculo económico. Y esa es una de las explicaciones de por qué los monopolios no son duraderos sin apoyo de los estados, porque es muy difícil mantener en pie un monopolio privado bien administrado y competente. O sea, justamente no podés suprimir a la competencia sin la violencia del Estado y además enfrentás una serie de adversidades administrativas. Bueno, eso Milei, recuerdo cuando me contesta furibundo y no me refuta en nada sobre sus vínculos con el oligopolista Eurnequian,
tiene el monopolio de los aeropuertos en Argentina y en Armenia, concedido por el Estado, y el tipo defiende y defiende y defiende los monopolios. Y repite una pavada rothbardiana sobre los monopolios, dándole la razón a la izquierda y a los antiliberales que hablan de monopolios naturales. No, no hay monopolios naturales. Todo monopolio es artificial. Todo monopolio se basa en una concesión monopólica de explotación como la que tiene el patrón de Milei y Urnekian de los aeropuertos en estos dos países. Bueno, ahí también se olvida de mí. El problema es que si la curva de costos medios es decreciente en ese tramo, la empresa estaría perdiendo plata. Entonces aparece lo que se llama el segundo mejor, que es el caso donde se pone una restricción de no negatividad de los beneficios, o sea, para que no pierda plata la empresa. Si no, digamos, ustedes no pueden regular y hacer que una empresa invierta dinero para que pierda plata. O sea, ex ante, digamos, no harían eso, porque entonces ¿quién invertiría? Nadie. ¿Te das cuenta, pedazo de cómo va funcionando esto? Podés poner voz muy seria, pero no dejas de ser un pelotudo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se resuelve operativamente este problema? ¿Sigue la transmisión a pesar de que se cayeron las luces? A ver. Se quedó sin batería el powerbank. Ah, bueno. Listo. Listo, ahora lo arreglamos y seguimos transmitiendo así con luces que no son tan copadas. Por el lado de la conscripción, o sea, de la esclavización de la gente para guerras ajenas, bueno, ahí sí, ahí es misesiana Victoria Villarruel, su candidata a vicepresidenta, ¿no? O sea, es notable porque también es lo mejor, lo único liberal del menemismo realmente fue suprimir el servicio militar obligatorio. Bueno, en eso ni siquiera le van a ser fieles a capaz la única virtud que tuvo. Voy más allá. Lo único verdaderamente liberal y que ha sido una política liberal de toda la vida de Argentina ha sido la libre inmigración, la libertad para establecerse en el país, que es lo más liberal que ha tenido Argentina. Eso también lo quieren cambiar los supuestos liberales de Milei. Quieren restringir la inmigración también. Entonces, ni siquiera lo único liberal que tenía el Estado argentino, que era la política migratoria, la quieren cambiar para mal, digamos. Entonces, son realmente increíbles, ¿no? Pero además evidencian todas sus absolutas incoherencias que ya directamente rozan con el socialismo, que tanto aborrecen. Son socialistas. ¿Por qué? Porque dicen, no vamos a despenalizar las drogas, causa básica del liberalismo más elemental, no hay liberal clásico que pueda negarse. Siguen haciendo el coro, ¿no? Porque hay salud pública. Claro. Entonces yo tengo que pagar las facturas de... Bueno. ¿Qué posición tiene con respecto al tema de la droga, el narcotráfico? ¿Usted liberaría, blanquearía el tema o no? El punto, digamos... El consumo, ¿no? Eso me refiero. A ver, lo primero que... Mire, justo lo tengo acá. Sí. Los vicios. Los vicios no son delito. Hay que entender eso, primer punto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto es lo importante. La pregunta es, ¿usted vive en el mundo del anarcocapitalismo? No. No. O sea, usted tiene Estado. No solo que tiene Estado, sino que además tiene estado de bienestar. Que además se ocupa de la salud, lo hace pésimamente, pero se ocupa de la salud. Acá la clave es que si usted, por ejemplo, si usted decide decide hacer en cuotas, que es drogarse, a mí no me molesta, usted haga lo que quiera. O sea, por mí, si usted se quiere suicidar, hágalo. No, digo, yo le voy a decir, mire, no lo haga, va la gente, su familia se va a sentir mal, sus amigos se van a sentir mal. Usted, digamos, o sea, mire, se pierde lo maravilloso que es la vida, pero usted dice, no, pues yo no quiero. Bueno, listo, ok. O sea, es una decisión personal. Como liberal, que yo creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad de la propiedad, usted podría hacer lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese es en el mundo narcocapitalista. En ese mundo no existe Estado. Usted toma la decisión y usted se hace cargo del costo. ¿Cuál es el problema cuando hay Estado? Cuando hay Estado, quiere decir que el que se droga me está pasando la cuenta a mí. Y ahí es donde se pudre todo. Con ese criterio, primero, la mayoría de la gente que consume sustancias, como la mayoría de los argentinos, tiene obra social, tiene un seguro privado y se paga su salud. Por otro lado, todos pagan impuestos, hasta el IVA, hasta los más pobres. Tercero,
Es tu problema si vos vas a mantener la salud pública porque sos un maldito estatista proselitista. O sea, Exacto. vos querés mantener el aparato de la salud pública. O sea, vos creás el problema. Y cuarto, ni siquiera sirve como razonamiento utilitario. Olvídate de la moral, es una inmoralidad total lo de Milei, pero no sirve como razonamiento utilitario, decir, no vamos a despenalizar las drogas porque hay que pagarle las facturas a los que se drogan, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen problemas de salud, como aplicaría para los que consumen demasiado azúcar o demasiado alcohol o demasiado tabaco, entonces con ese criterio prohibí todo y hacer una dictadura puritana, no están muy lejos, sino que además vas a gastar mucho más, porque objetivamente se gasta mucho más, en la lucha contra el narcotráfico de Villarruel, en cámaras, en armas, en militarización, en encerrar gente inocente y mantenerla en la cárcel encerrada durante años, que lo que fueras a gastar en salud pública. O sea, por todas partes se cae a pedazos el argumento. Vamos con la inmigración. Todos nosotros somos hijos de inmigrantes. Ninguno en principio podría estar en contra de la inmigración. Y de hecho existen documentos que prueban que aquellos países más abiertos tienen más innovación, crecen más, con lo cual la inmigración es algo bueno, ¿sí? Punto 1. Punto 2. ¿Dónde empieza a haber un problema con la inmigración? Básicamente, cuando vinieron nuestros abuelos o nuestros padres de afuera, vinieron a ganarse el pan con el sudor de la frente y no había estado del bienestar. El problema arranca con la inmigración cuando hay estado de bienestar. Cuando vos tenés estado de bienestar, ¿sí? O sea, el gasto público... A ver, digo, esto es bastante viejo porque cuando Roma... ¿Por qué se te están riendo la cara? Cuando Roma estableció la nona, que era el pan y circo y el pan gratis, de 250.000 habitantes pasó a más de 1 millón y Roma quebró. El fácil, Brexit, Milei, fácil. Bueno, fácil. el Brexit, Fácil, no... que es lo mismo, ¿sí? Quiebra, ¿por qué? Digamos, básicamente porque te entran los extranjeros a disfrutar lo que pagan de impuestos los locales. ¿Cuál es el punto? Que no vengan a utilizar el estado de bienestar argentino. Otra vez, hermano, otra vez. Estás poniendo el caballo delante del carro. O sea, si querés restringir la inmigración para que no vayan al hospital, a la escuela pública, cerrar el maldito hospital, la escuela pública, porque es inmoral para todo el mundo. Es inmoral que vaya un argentino que no lo paga con su trabajo y lo tiene que pagar otro, lo tiene que pagar un padre que se rompe el lomo para mandar al hijo a una escuela privada y encima tiene que pagar el adoctrinamiento estatal de otro. O sea, es tu problema conceptual, es tu problema práctico. Sos vos el que quiere mantener los planes sociales, regalarle dinero a gente que no trabaja, literalmente. ¿Y por qué? Bueno, si no, ¿qué va a pasar? No sé, se me cae el país. Nosotros consideramos que aquellos que reciben un plan social son víctimas, no victimarios. No consideramos que tienen que ser eliminados los planes sociales. Los planes sociales no se tocan. Bueno, entonces, si vos decidiste ser el jefe de la mafia y vas a continuar con los puntos cardinales de la mafia, de la explotación, del saqueo y del robo, de la justicia social... O sea, criticás la justicia social, pero sos un justiciero social con dinero ajeno, entonces no busques chivos expiatorios. O sea, querés restringir libertades a consecuencia de que vos aceptás robar propiedad privada. La justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo. No consideramos que tienen que ser eliminados los planes sociales. En fin, es el combo del delirio. ¿Quieres decir algo, camarada? No, que también aparte otra externalidad negativa, ¿no? de la prohibición de las drogas es que mientras más las prohíbas, mejor negocio es, o sea, más rentable es para los narcos. Entonces, lo único que haces es fomentar el negocio narco, que se basa en la prohibición, porque el riesgo de una actividad prohibida hace rentable, hace que sube el precio, hace que sea peor la calidad de los productos, etc. Entonces, es contraproducente por todos los aristas que la ven. Aparte de inmoral, desde el punto de vista utilitario, como bien decís, es contraproducente en todos los sentidos. Entonces, no sé qué es lo liberal de todo eso, ¿no? Bueno, recordemos, yo fui el primero en denunciar el vínculo de Spert cuando Milei estaba políticamente con Spert, con el narcotraficante Fred Machado. O sea, había literalmente un narco que 2 años después de mi investigación terminó extraditado en Estados Unidos y Spert y Milei en una causa judicial por enriquecimiento ilícito y por encubrimiento. Bueno, o sea, no me sorprendería que haya narcos detrás de la campaña prohibicionista de Milei, como suele suceder en general con todos los políticos. Cuidan su negocio. Exactamente. Ahora, sigamos con el tema de las fuentes intelectuales, ¿no? Antes de ir al Mises y a Rothbard, vos tenés a Rand. A Milei le encanta hablar de Rand. De hecho, utiliza la idea de la ética de la emergencia de Rand para justificar el robo a los contribuyentes y seguir pagando planes sociales y demás. Milei dice, ¿te acordás? Rand decía, bueno, si hay un incendio, está por morir un chico, vos podés romper el vidrio del auto de otra persona, sacar el matafuegos para salvar al chico, porque la vida del chico vale más
que ese parabrisas, que después lo podés restituir. Totalmente cierto. O sea, por más que Rand sea despreciable. Ahora, la analogía está muy, muy mal planteada. O sea, no vas a comparar... Claro, no vas a comparar los que romper reciben subsidios particular. no van a morir si Claro, lo mandas a trabajar. Claro, no vas a comparar romper un vidrio con robarle a millones de contribuyentes, ¿no? Para hacer lo que sea, digamos, ¿no? Para cualquier tipo de cuestión, entre comillas, beneficiosa, ¿no? Pero aparte eso implica un desconocimiento total de lo que decía Bastián, ¿no? En lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Lo mediato, lo que se ve, o escóndese cuando vos quitas algún recurso para de un sector para beneficiar a cierto otro sector, vos lo que ves es el beneficio inmediato directo a ese sector, pero vos no ves lo que deja de poder comprarse o de poder utilizar o está perjudicando al sector que vos le sacaste. Pero bueno, más allá de eso, bueno, Rand, una filósofa o pseudo-filósofa rusa, guionista de cine, que fue exiliada de la Unión Soviética después de la Revolución, Elisa Rosenbaum, que terminó en Estados Unidos trabajando en Hollywood como guionista, y desarrolló una pseudo-filosofía, entre comillas, libertaria, pero la cual adolece de muchos defectos, ¿no es cierto? Si bien es un egoísmo racional, lo cual no está mal, bueno, caen en diferentes contradicciones, y una de las cuales es decir que uno es libertario, que está a favor de la libertad, etcétera, pero defender al mismo tiempo el aparato de guerra yanqui, ¿no es cierto? Ella fue a dar una conferencia, literalmente, a la Academia de Asesinos a Sueldo del Estado, que es West Point, ¿no es cierto? Fue a dar conferencia. Y esa conferencia se convirtió en uno de sus supuestos ensayos filosóficos. Filosofía, ¿quién la necesita? ¿Quién la necesita? Que además empieza y dice, si un astronauta se pierde en el espacio, ¿qué va a necesitar para salir adelante? Y bueno, es una combinación de la percepción sensorial y el uso de la razón. Y entonces básicamente es el dualismo kantiano, pero ella decía que Kant era un liberticida, que Platón era un liberticida también. Bueno, el Platón puede ser un poquito más, que Hegel era un desastre, que Nietzsche era un embustero, pero robaba las ideas de todos. Roba mucho a Nietzsche también, sí. Probablemente sin saberlo. Sí, claro, ¿no? Ella decía que ella estaba abajo solamente, o al mismo nivel, perdón. Con de Aristóteles. Aristóteles, nada. Aristóteles y ella, o sea, bueno, en fin. Uno de los pocos, como dijiste una vez, una de las pocas rusas que escribía mal, ¿no es cierto? Pero bueno. Una de las pocas rusas que escribía mal. Y mirá, una de las pocas plumas rusas que escribía mal. Claro, pero además Rand rápidamente se da cuenta de que ella no es liberal y dice los liberales / los libertarios son sucios hippies de derecha. O sea, los insultaba abiertamente. Por lo menos en eso Rand tiene la sinceridad de admitir que ella no es liberal. Y además, bueno, ella justifica, hace un gran alegato a las invasiones criminales agresivas de Estados Unidos contra el resto del planeta, justificándolo como si eso fuera algún tipo de defensa de su modelo social, el modelo social democrático, liberal, capitalista, comillas, 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 que tiene que imponerse por las balas al resto de la humanidad. No, y bueno, también decía, bueno, como los indígenas norteamericanos, como los pueblos originarios norteamericanos, todos los, entre comillas, pilas rojas que le decían, ¿no? Todos los pueblos del oeste, ¿no? Fueron salvajemente conquistados, asesinados, exterminados. Y ella lo justificaba diciendo, porque esta gente no cree en el derecho de propiedad, entonces tenemos derecho a ir a tomar sus tierras y matarlos a todos. Una cuestión así. Aviso. Todas las citas de autores que estamos realizando se producen en un estricto contexto educativo, informativo y documental según las normas de nuestra plataforma, que es YouTube. En sus novelas defiende el capitalismo corporativo de las grandes empresas asociadas con el Estado, ¿no es cierto? La propiedad intelectual, sus héroes, ¿no? de sus novelas son tipos casi perfectos, ¿no? Una cuestión media nazi, ¿no? En ese sentido son Ubermensch. Son superhombres. ¿No? Superhombres, Ubermensch, exactamente. Ahí bueno, le roba mucho a Nietzsche. Muy maniqueos todos sus personajes. Pero bueno, ella creó toda una escuela y una especie de secta, ¿no? Los son una secta. La otra vez estaba discutiendo con uno en Twitter, no vale la pena mucho mencionarlo, pero al final decía, porque el Estado es necesario, pero el Estado en Rand es voluntario. Entonces, si es voluntario, ¿por qué no sos anarquista? ¿Me entendés? Los impuestos los impuestos objetivistas no existen. Entonces, defienden al Estado, pero a su vez dicen que los impuestos son voluntarios. La verdad que no los entiendo, ¿ya? Son una secta, se conmueven una secta y son delirantes, ¿no? Que además odia la escuela austríaca. Dicho sea de paso, ¿no? Entre el cóctel tan difuso ideológico de Milei, además odia la escuela austríaca, por la escuela austríaca pregona el valor subjetivo y el objetivismo de Rand es profundamente despótico. Ella misma
es partidaria de cuál es la arquitectura, según ella, objetiva más linda, que es la porquería modernista de Franz Lloyd Wright, que ni siquiera pudo comprarle una casa a Franz Lloyd Wright, pero bueno, está ahí todo en la estética en el manantial de Fountainhead, que es un libro que no les recomiendo. Está basado en este muchacho. Sí. Igual en aras de la justicia hay que decir que Rand conceptualmente diferenciaba a los empresarios que viven del gobierno de los empresarios que compiten. Después en la práctica no lo hacía mucho, pero bueno, en fin. Era una mujer que odiaba a las personas que consumían sustancias psicoactivas, pero murió por el consumo excesivo de anfetaminas. Así que sí, bueno. era fumadora compulsiva, el tabaco es una droga como cualquier otra, nada más que legal, y aparte de anfetamina. Y aparte terminó subsidiada por el Estado también, ¿no es cierto? Entonces, mucha contradicción. Pobre mujer. Bueno, eso sí, la visión que llevó a Javier Milei a la política es, y esto está en el libro, el Loco, y me consta por personas que lo trataron íntimamente, que se le aparecieron en un aro de fuego Rothbard, Rand y Jesús. ¿En serio? A llamarlo, sí, en serio. Es así. Y le dijeron que el uno, le hace Dios, le encomendaba, todavía era católico, le encomendaba la misión de salvar a la Argentina de la catástrofe y convertirla en una potencia liberal. O sea que todo el combo de pseudoliberalismo que hay que agregarle mesianismo. Bueno. No, pero la parte interesante es que Rand odia rabiosamente el cristianismo de la religión. Atea militante. Y Rothbard era un judío ateo, con lo cual difícil. Y además se odiaban entre sí profundamente. Se odiaban entre sí porque Rand había expulsado de su círculo a Murray Rothbard porque la mujer de Rothbard era católica. Con lo cual. Exacto. Hizo una obra de teatro mofándose de Rand, que se llamaba Moza Red, mofándose del objetivismo, ¿no? Y de ese pseudo aura de lideresa implacable que era ella, ¿no? Ese círculo sectario, ¿no? De donde todo tenía que ser racional, todas las decisiones tenían que ser objetivas y esa portugués sectaria. Además, el concepto estético es deplorable. Toda la literatura randiana es bastante precaria y el libro de Fountainhead concretamente, bueno, ahora las feministas la van a cancelar, pobre, pero no sé si te acordás que Howard Rourke, el arquitecto e ingeniero que es el protagonista, entra por la ventana de la chica y se beneficia de ella cuando está inerte. Y eso, bueno, se supone que era una escena de sexo heroico y objetivista, pero... De amor randiano. El amor randiano es complicado, sí. ¿viste? Bueno, sí, bueno. Cercano a la necropolítica. La mina, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero del personaje, le pega a Rourke. Le pega, entonces después entra y... Es una cuestión bastante complicada. Sí, cancelable en los tiempos que corren. Además, ella se vinculaba con los discípulos, ¿te acordás? Sexualmente, claro. Nathaniel. Dejó al marido por uno de los discípulos de ella. Entre los discípulos de ella está Alan Greenspan, nada menos que Alan Greenspan. O sea, ella, en sus libros detesta a los dictadores económicos y Alan Greenspan era jefe de la Fed, ¿me entendés? El peor dictador de la Fed, de la Reserva Federal, sí. Claro, o sea, increíble, ¿no? Bueno, hay bastante más tela para cortar. Y de Rand, debo decirlo, no hay muchas cosas rescatables que no haya dicho alguien antes y mejor. No, hay algunos políticos corruptos, los pinta más o menos bien. A los malos de Rand son convincentes, digamos, pero no mucho más. Digamos. Y la idea central... Si quieren perder el tiempo, léanlo, pero no sé. Somos solidarios en ese tocho terrible que es la Rebelión del Atlas, de 1500 páginas, si no me recuerdo mal, la Biblia objetivista en esa novela. Por lo menos la idea central es fabulosa. Es la de los productivos, los hombres productivos de la sociedad, la gente que crea, los empresarios, los artistas, los científicos de bien, se van del socialismo parasitario y explotador, que es el socialismo americano. El socialismo de Roosevelt es el modelo imperante en Estados Unidos y escapan a la quebrada de Galt o la quebrada de Galch, que es un valle medio fantasmagórico donde desarrollan su propia sociedad y dejan que los parásitos... Pero es gracioso porque en la quebrada de Galt no hay gobierno, es una sociedad de libre intercambio, espectacular,
Pero ella defiende el gobierno, o sea, para la plebe, para el resto, los que no son superhombres como los que están acá, a ellos sí hay que meterle gobierno, hay que meterle militares, etc. Sí, además una mujer que sufrió toda la vida no pertenecer a esa élite a la que quería pertenecer. No solo por posibilidades económicas, que no las tenía, como la de quería su mansión hecha por el arquitecto Lloyd Wright, sino también por el hecho de que era despreciada, porque el establishment intelectual, artístico y político de toda esa época del siglo XX fue socialista, y de hecho vivía tortuosamente no haber obtenido un mayor reconocimiento por parte de Reagan, y por eso en sus últimos años es una feroz opositora a Ronald Reagan, no por razones morales, sino por razones más bien personales y de su, no sé, ese trastorno un poco narcisista que tenía. Ahora, pasemos a una figura más rica, probablemente. Yo tengo un estante entero de sus libros, una figura bastante más rica, plagada de contradicciones, con muchas luces y muchas sombras, que es Murray Rothbard. El que inventa el anarcocapitalismo es Murray Rothbard. Erróneamente calificado como el padre del anarcocapitalismo, no lo es. De hecho, Rothbard dice que el primer anarcocapitalista es el gran economista belga Gustave de Molinari, discípulo de Bastiat, fines del siglo XIX. Mediados en realidad del siglo XIX. Antes tenés los anarquistas del libre mercado de Boston, Spooner, toda esa generación. Tenés los anarquistas spencerianos. O sea, todo el anarquismo liberal surge a mitad del siglo XIX en formas bastante más pulcras y elevadas moralmente que las que trabajaron Rothbard y sus continuadores. Pero bueno, erróneamente hoy, a través de Milley, que es alguien que claramente carece por completo de cultura general por fuera de la economía, bueno, sus influencias filosóficas son Rand, que no era una filósofa, Rothbard, que era un economista y un gran historiador, pero tampoco era un gran filósofo político, y los demás, los que siguen, ¿no? Bueno, Rothbard, camarada, ¿qué tenés vos para decir de Murray Rothbard, discípulo de... No vamos a negar la altura intelectual de Rothbard, ¿no? Un tipo extremadamente prolífico, escribió muchísimas obras, libros, ensayos, papers, muchísimos, muy prolífico, pero un tipo muy contradictorio. Hay cosas rescatables de él, por ejemplo, donde nunca claudicó, digamos, en ciertos principios, pero en otros sí tuvo volteretas intelectuales muy patentes, ¿no? ¿Qué te gusta de Rothbard, para empezar? Por ejemplo, su imperialismo, desde ya, la crítica al Estado de Israel, ¿no? Que siempre lo criticó. Tiene grandes cosas ha escrito grandes cosas acerca de la libertad, de filosofía política, etc. Pero a su vez también Rothbard era una suerte de mercenario intelectual, ¿no? Depende de quién le financiara el paper en lo que escribía. Y eso se ve en varios aspectos, ¿no? Tuvo un gran acierto cuando se unió con Hess, con Karl Hess, unióse contra la guerra de Vietnam, con la New Left en su momento, pero ahí también tuvo sus primeros, digamos, contradicciones con su liberalismo, ¿no? Que fue en el año 69, cuando muere el Che Guevara, él escribió un panegírico glorificando a Che Guevara, porque está bien, uno puede ser antiimperialista, pero no por ser antiimperialista norteamericano te vas a aliar con un imperialista prosoviético, como el Che Guevara, ¿no es cierto? Sí, un asesino, un homófobo, un totalitario, enemigo de la propiedad. Pueden ver el obituario, es cortito, que Rothbard le dice al Che Guevara, que lo van a estar llorando en todo el mundo, que Estados Unidos necesita su propio Che Guevara. Todos lloramos al Che Guevara, por su ejemplo, antiimperialista, bla, 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 bla. Y después, con el pasar de los años, Rothbard fue yéndose desde ese izquierdismo, ¿no? Con destellos también de liberalismo, de cosas muy interesantes, a una suerte de populismo derechista, ¿no? Y de hecho, escribe un ensayo que se llama A Guide for Right-Wing Populism, una guía para un populismo de derecha, donde directamente dice la policía en la sociedad de derecha populista tiene que deshacerse de los vagos, erradicar a los indigentes. A los indigentes, que en la ciudad esté limpia y no haya gente ahí que estorbe, y no haya, no sé si esto se podrá decir o será censurado, pero como dicen algunos mileístas que veo en las redes, no haya marrones. Hablan de marrones como despectivamente, ¿no? Esta gente, que también son racistas. Sí. Bueno, hay una deriva racista horrorosa. Sí, total, eso también quería mencionar, lo que se me había quedado de la otra charla.
hay mucha deriva racista en todo esto. Sumado, ¿no?, a lo que hablábamos de la inmigración, ¿no? La inmigración, el problema que tienen con la inmigración es por el color de la piel de los inmigrantes, no por los inmigrantes en sí. Olvídate, ¿no? No es una cuestión de la inmigración por extranjero en sí mismo, sino por es muy pintoresco el profesor adjunto de Rothbard, Hans Hermann Hoppe, que claro, es una gran referencia de todo este autoritarismo privatista, que es un inmigrante alemán en Estados Unidos, luego un inmigrante alemán en Turquía, dando clases de coherencia étnica y otros términos completamente... Coherencia étnica. Y no está de más repetirlo, amigos de YouTube, si exponemos pensamientos discriminatorios de determinados autores, es por supuesto repudiándolos desde nuestro punto de vista libertario y con meros fines educativos. Sí. Permitime perfilar un poco a Rothbard para entender un poco más la figura. Rothbard es un economista que crece en el New Deal, observando el amplio consenso socialista que hay en Estados Unidos en tiempos de Roosevelt, y que pone en sintonía las políticas económicas que se aplican en los Estados Unidos en la década más infame y miserable de los Estados Unidos, con muchas cosas que pasaban, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Italia fascista. Él no se come el cuento patriótico hollywoodense del heroísmo americano que fue a salvar a Europa. O sea, ya observa desde el principio cómo los americanos cometen también los mismos crímenes. Por ejemplo, los campos de concentración para japoneses en Estados Unidos. Las masacres, muchas injustificadas contra población civil en Europa. Entonces él desarrolla una postura que es clásica del liberalismo americano antiimperialista. Antiimperialista empezando por el antiimperialismo americano. Y eso, como decís vos, lo mantuvo toda la vida. Él comienza a publicar en los 50s, amparado por Leonard Read, que reintroduce el concepto de liberalismo, o sea, como libertarianism en la cultura americana, pero bueno, de a poquito, cosas bastante marginales. Bueno, en ese tipo de publicaciones, en algunas de la vieja derecha americana también. La vieja derecha americana era antiimperialista, pro libre comercio, aunque estaba plagada de muchos vicios. Y Rothbard es un intelectual mayormente, podemos decir, liberal. Ahora, él en los 60s, ya como profesor inmerso en el mundillo académico, observa que la derecha americana es cada vez más estatista, cada vez más intervencionista, cada vez más militarista, no le gusta nada de esto, y por otro lado él ve que hay una rebeldía juvenil muy grande y por eso se aproxima a la New Left. ¿Qué es la New Left? Los progres de hoy, son los literales padres de los progres de hoy. Es la nueva izquierda marcusiana que abandona o claudica de la lucha de clases entre obreros y patrones, ¿no? Ese esquema totalmente estúpido del marxismo clásico, y lo reemplaza por, bueno, la liberación femenina, la liberación sexual, las minorías, puntos de división, digamos. Étnicas y sexuales. Bueno, hay una parte noble en esa causa, y Rothbard, ¿qué hace? Publica un periódico junto a Hess que se llama Left and Right. Básicamente le habla a la vieja derecha que es antiimperialista y a la nueva izquierda que no es comunista, y le trata de acercarlos a postulados liberales que básicamente pueden encontrar puntos en común. Es una premisa válida, es interesante, lo intenta, no le sale, pero hacen cosas importantes con Hess, como por ejemplo fueron figuras muy convocantes en las marchas contra la guerra de Vietnam. Que es una causa justa, por supuesto. Ahora, ahí es cuando Rothbard rescata que los que abolen la esclavitud son los liberales, que los primeros que luchan contra la esclavitud son los liberales, que los primeros que luchan por la defensa de la libertad de los gays son los liberales, que los primeros que le dan igualdad de derechos a las mujeres son los liberales. O sea, todo lo que después va, obviamente todo es un legado que después va a desechar y descartar para el accionar futuro. Bueno, llega a puntos de gran contradicción, como es el epitafio a Guevara y cosas así, pues buscaba simpatizar. Entonces, él luchaba con esa tendencia de buscar desesperadamente agradar y sumar gente como sea, que lo llevaban a veces no a cambiar de énfasis o matizar o lo que fuere determinadas partes del discurso, sino directamente corromperlo, irse al tacho como con Guevara. Karl Hess era una figura muy importante que, hay que decirlo, era alguien que le escribía los discursos a Barry Goldwater, los candidatos republicanos de derecha, y que después se da cuenta de esto, escribe La muerte de la política, un ensayo muy interesante en la revista Playboy de la época, y se proclama como Thoreau, objetor de conciencia, rebelde y desobediente civil, no paga más impuestos,
Lyndon B. Johnson le prohibió usar dinero directamente, casi lo convierte en un fondo civil. Le prohibió usar dinero a Karl Hess, una figura muy pintoresca. Les recomiendo el documental Hess Toward of Liberty. Le prohibió usar dinero y él termina en una granja autosustentable y predicando el mensaje. Muy interesante, Hess, realmente. Bueno, Rothbard en esa época escribe probablemente su texto más completo, que es Manifiesto Libertario hacia una nueva libertad, que termina, creo que en el año 69, con una crítica a la búsqueda de un partido político liberal. Pues la sociedad va a ir evolucionando, un poco spenceriano, del Spencer joven y entusiasta, ¿no? La sociedad va a ir evolucionando a más libertad. Hay que tener mucha paciencia, hay que dar la lucha del activismo, hay que dar la lucha educativa, pero la política no se ha demostrado como una solución. Algo ocurre en él, probablemente el fracaso de su experiencia filoizquierdista, y 3 años después él apoya al Partido Libertario. Y la nueva edición cambia el capítulo final y aboga por el Partido Libertario, del cual al principio él se burlaba, y con razón. El Partido Libertario nunca llegó a nada, no tuvo un gobernador. Y en ese Rothbard se basan los pseudoliberales actuales de Milley como falacia de autoridad, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Bueno, pero ese Rothbard sigue teniendo posturas liberales claras, por más que se mete en el partidismo, es uno de los cofundadores de ese Libertarian Party junto con Ed Crane, y con plata de los hermanos Koch fundan el Cato Institute. Cato por las cartas de Catón, por los panfletos que escribía en realidad John Locke y que inspiraron a las revoluciones liberales británicas del siglo XVII. Cato Institute, bueno, Koch, un gran empresario industrial americano, que luego va a ser financista de la derecha, lo crea también para patrocinar su propia candidatura en el Partido Libertario y lo pone a Rothbard a cargo de la creación intelectual de contenido. Sigue hasta hoy el Instituto Cato. Fíjate que Tucker Carlson le dijo en la introducción de la entrevista a Milley, bueno, Milley es alguien que probablemente no se entendería con los del Cato, porque los del Cato critican con buenas razones a Trump, Milley está con Trump, aclaro yo. A man called Javier Milei is poised to become its next president. He's a former soccer star, a goalie, a performer in a Rolling Stones cover band, and a libertarian economist. He's not a libertarian in the traditional American sense. He wouldn't fit into the Cato Institute, which has attacked him for liking Donald Trump too much. Ese Cato que funda Rothbard se va 3 años después y dice, yo me voy porque Koch maneja esto como si fuera su propia casa y porque su programa en el Partido Libertario no es suficientemente libertario. No dice que va a eliminar completamente el impuesto a la renta. Eso. Bueno, sigue siendo un poco purista Rothbard. Decís, mirá qué bien el tipo... se va. Pero sigue teniendo algunos destellos de purismo, está bien. Sí, ahora en los 80s, ahí Rothbard yo creo que pierde la cordura. Hay que decir que hay volúmenes increíbles. La historia del pensamiento económico de Rothbard es una referencia en la historia económica, es magistral, aunque hay grandes exageraciones. Todo su trabajo historiográfico omite deliberadamente cosas, exagera otras, pero bueno, el tipo es como el que redescubre la escuela de Salamanca, el tipo le hace honor a la escuela liberal francesa, saca del olvido a grandes liberales, hace unos panegíricos gloriosos de Spooner, tiene Concebido en Libertad, que es la historia del origen de Estados Unidos y cómo se tuerce, Wall Street, Guerra y Política Exterior, todos trabajos contra el imperialismo americano, La ética de la libertad, Anatomía del Estado, Educación libre y obligatoria. Muy prolífico en muchos temas, abarcó eso, hay que reconocerle, a diferencia de todos los otros economicistas liberales, el tipo agarra y amplía en multitud de campos, desarrolla conocimiento, opiniones, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero mayormente acertadas. Es un acervo literario imprescindible. Y probablemente todos esos libros no son los que leyó Milley. No. Ahora, en los 80s, Rothbard, bueno, ahí ya tiene un giro drástico hacia una derecha durísima, porque le prestaron atención, básicamente. Y termina con un personaje marginal que es Pat Buchanan, un candidato parecido a Trump, aislacionista, conservador, nacionalista, pero que estaba fuera de los partidos políticos dominantes. Entonces, sin ningún pragmatismo, porque Buchanan no tenía la posibilidad de llegar ni a la esquina, Rothbard lo apoya y crea esa guía para el populismo de derecha que vos decís, atroz. Cambia su histórica postura liberal a favor de la libre inmigración por una postura xenófoba. Comienza a dar lugar a algunas de las ideas alocadas proteccionistas antiliberales económicas con argumentos retorcidos, como bueno, si los otros regulan y restringen, ¿no? Lo que hoy usan algunos pseudoliberales para defender a Trump, entonces yo no puedo desregular todo. Yo no haría negocios con China.
pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. Claro, como también algunos partidarios de Milei, porque como un argentino en Bolivia fue dejado a su suerte en un hospital, digamos, porque no pagó, hay que hacer lo mismo acá, no atender a nadie, una cuestión así, pero una cuestión de venganza contra el colectivo, no contra el individuo, una cuestión bien colectivista, digamos. Él escribe un texto para justificarse, porque le llueven las críticas, que es Guay Palio. Básicamente se lo dicta a Lew Rockwell y tal, y hacen toda la enumeración de que le parecen que eran todos unos hippies. Se queja de los programadores informáticos, ahí a comienzos de los 90 ya, que eran del Partido Libertario, que solo importaban las drogas, el sexo y tal. Básicamente solo le importaba ser libres y que generaban antipatía en la sociedad americana conservadora y no sé cuántas cosas más, para justificar su delirio, porque era una expresión minoritaria y ultraderechista. O sea, para ser una expresión minoritaria, por lo menos quédate con tu origen moral y no te vayas a la otra vereda. Pero se fue a la otra vereda. Tanto se fue a la otra vereda que terminó pidiendo el voto para George Bush, de lo cual se arrepiente en su lecho póstumo. O sea, pues vos empezás con la corrupción política y tal. El vicepresidente de Reagan, que fue vicepresidente de Reagan. El director de la CIA. O sea, el tipo sospechoso de mandar a matar a Reagan. O sea, uno de los perfiles más neocons, que lo que siempre dio Rothbard hasta el final eran los neocons. Los conservadores que iban a nuevas guerras, imperialistas, bueno, eso era Bush. El padre de la Primera Guerra del Golfo. Claro. Y socio de Bin Laden, además, comercial en la... hijo, ¿no? Y bueno, ahí digamos algunos negocios. Claro, pero además una encarnación de ese Deep State que es algo que introduce Rothbard a la dialéctica americana, el Estado profundo, los servicios de inteligencia, el military complex, algo que trabajó casi como ningún otro autor. Seguro que como ningún otro autor en la corriente libertaria. Y el tipo termina pidiendo el voto para Bush, después se arrepiente. Termina reuniéndose y defendiendo a David Duke, que era un gran dragón del Ku Klux Klan. O sea, ya abrazados a un racismo horrendo, partiendo de la base de que los rednecks, literalmente Rothbard hablaba de eso, quería que los rednecks, que la gente de clase precaria, formación cultural escasa del suramericano, repudiablemente racistas y tal, bueno, podían tener sentimientos fuertes contra el gobierno federal, contra la centralización del poder de Washington, y que eso básicamente podía constituir un movimiento paleo-libertario. Claro, de hecho, bueno, si te acordás el atentado al edificio de Oklahoma, del año 95, perpetrado por Timothy McVeigh. Timothy McVeigh era un redneck que odiaba el gobierno federal. Y por eso agarró un edificio que era el Albert Murrah, que lo llamaba el edificio, de Oklahoma, donde era un edificio donde básicamente de seguridad social, donde había gente que cobraba subsidios, lo voló y mató a no sé cuántos civiles, cientos de civiles. ¿Eso justifica en algo, digamos, de tu antigobierno federal que no te deja ser racista, etcétera, un acto terrorista de ese tamaño? No. Bueno, con esa gente se juntó Rothbard, ¿no? Con gente como esa, como Timothy McVeigh, como el redneck capaz de volar un edificio porque no quería, porque odiaba al gobierno federal. McVeigh, que a su vez había sido soldado y había estado en la guerra del Golfo. Entonces, es rara esa gente, ¿no? Rara gente que es capaz de servirle como perro guardián del Estado genocida y invasor de medio mundo como el Yankee, a su vez está en contra del Estado federal. Una contradicción total, ¿no es cierto? Sí, y además personajes como Jared Taylor, que era un eugenicista literalmente neonazi, que ahora forma parte de la Sociedad por la Propiedad y la Libertad de Hans Hermann Hoppe. Bueno, básicamente el último Rothbard es un Rothbard enloquecido, que se arrepiente de muchas cosas al final de su vida, que genera además disidencias entre sus discípulos como Conkin, que dice yo no sigo por este camino, que es el fundador del movimiento agorista, que propugna que se va a conseguir más libertad a través del mercado negro y la evasión fiscal coordinada, etcétera, que con estas vías políticas. Pero bueno, es un Rothbard. La mejor vertiente de los discípulos de Rothbard, y no la otra, como la de Hoppe, que bueno, vamos a hablar de él enseguida. Bueno, él básicamente, de la mano de quien hacía las veces de secretario, relaciones públicas, y a su vez era financista, un joven acaudalado que era Lew Rockwell, es muy gracioso esto, porque Rothbard deja el Keito diciendo el Partido Libertario no es suficientemente libertario porque no quiere eliminar el impuesto a la renta. Pero terminan en un contubernio de la peor mafia política más repugnante y vomitiva, nazi.
ultraestatista, anti-libre comercio, anti-inmigración, y donde básicamente el odio al Estado de sus aliados no deriva porque el Estado es la mafia, sino porque quieren su propio Estado nazi y el Estado federal de Washington no deja que tengan su propio Estado nazi en el sur. Por eso, como McVeigh que voló el edificio. O sea, en ese sentido lo quiero decir y lo voy a decir, el Cato Institute hasta el día de hoy es mucho más liberal y coherente que el Mises Institute. Sí. O sea, el Cato Institute te critica todas las guerras, no te critica solo las de Estados Unidos, también las de Putin, no. El Mises Institute de Rockwell y los discípulos de Rothbard apoya a Putin. El Cato Institute te critica el proteccionismo de Trump. El Mises apoya el proteccionismo de Trump. El Cato Institute te apoya la libertad migratoria. Los otros la critican. O sea, literalmente el Mises Institute se ha convertido en una aberración antiliberal en muchos sentidos. Mucho peor que el Cato, que es más moderado en teoría. Pero por bueno, eso está bien. Los seguidores de Milei, cuando el Mises Institute dijo hace unos días, Milei es uno de los nuestros, tienen razón, es uno de ellos. Es un inconsecuente antiliberal. Sí, y acordémonos que la primera acepción de la palabra liberalismo es la actitud que propugna la libertad y la tolerancia en la vida social. O sea, la libertad y la tolerancia son los valores basales del liberalismo. Luego, la segunda es la doctrina política de postura que la libertad individual en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural son los principales ejes rectores de lo que tiene que ser la convivencia en la sociedad y limitar al máximo la intervención del Estado y los poderes públicos. Bueno, consecuentemente erradicarlos, que ese es el liberalismo anarquista. Pero sin tolerancia no tenés ningún liberalismo. Y el Mises es una oda permanente a la intolerancia. Bueno, entonces Lew Rockwell y Rothbard abrazan al final de la vida de Rothbard, en primera mitad de los 90, él muere en el 95, si no recuerdo mal, a Ron Paul, político tejano del Partido Republicano, que fue el único diputado, entre comillas, libertario, pero dentro del Partido Republicano durante 30 años. No logró nada. No derogó nada. No impidió nada. Ni siquiera votó contra Irak. Ni siquiera votó contra la guerra de Irak. Bueno, y le escribían discursos que con toda esta influencia de David Duke y la basura racista repugnante del Ku Klux Klan, o sea, esa gente que mataba en su día inocentes por no tener su mismo color de piel, esa monstruosidad infame, bueno, le escribían discursos que le generaron grandes problemas a Ron Paul y boletines, Rothbard y Rockwell, especialmente Rockwell, donde hablaban de la defensa de la segregación racial desde la propiedad privada. O sea, que vos podés tener un restaurante y podés restringir el paso de alguien por su color. Bueno, muy discutible, porque un restaurante no es un club privado ni es una casa. Está abierto al público. Está abierto al público por definición, y si una persona entra y quiere comprar y no te agrede, no está muy claro. ¿Dónde está tu derecho a echarlo ahí si está abierto a todo el público? ¿Por qué vos vas a ejercer la violencia física contra esa persona que no vino a molestar ni a hacer ningún daño? Pero más allá del tema susceptible de debate, lo terminaron ensuciando a Ron Paul, vinculándolo con gentuza como Taylor, etc. ¿Cómo extrapolás lo del restaurante, que de por sí es discutible, a un territorio grande, a un país, un estado, digamos? Es una cuestión bastante complicada, ¿no? Sí, el psicópata de Rockwell escribió en un informe de supervivencia que se repartía a los suscriptores de los boletines de Ron Paul que levantar el apartheid en Sudáfrica iba a producir un holocausto de los Boer. O sea, la minoría blanca iba a ser exterminada por... Es totalmente insólito. O sea, literalmente es un tipo... Y además dijeron que Martin Luther King, bueno, unas infamias contra Luther King notables. Más allá de que uno no coincide en la ideología política con Martin Luther King, decían básicamente que le gustaban los menores y cosas por el estilo, que es curioso, porque el propio Rothbard estaba con el tema de que puedes vender niños. Claro, también. Sí. ¿Quién los va a comprar? Y nuevamente lo vuelvo a reiterar. Cuando exponemos las posturas discriminatorias, completamente repudiables del Mises Institute, es para refutarlas y compartirlas por su valor periodístico y educativo, de acuerdo a los parámetros EDSA de YouTube. Bueno, claro, sí. No sé si quieres comentar algo al respecto de este tema que levantó Milei, que es la salvajada teórica de Rothbard, jugando académico provocador, que es, bueno, se pueden vender las tutelas de los niños. Parte de un error, yo creo, Rothbard, conceptual, ¿no? Porque supuestamente no es vender el niño, no es vender a la persona, porque obviamente las personas están fuera de comercio, son susceptibles de venderlo. Pero, bueno, salvo algún nazi, no creo que nadie pueda pensar lo contrario.
lo que decía Rothbard era que se podía vender el derecho a criarlo. Pero eso yo creo que también parte de un error, porque en realidad vos al elegir tener un hijo, el momento que vos decidís tener tu hijo, vos estás asumiendo la responsabilidad de cuidar a esa persona que por su naturaleza es indefensa. Entonces no es válido que vos saques rédito económico de eso, de esa situación, porque se generaría una especie de comercio, ¿no? de un incentivo, ¿no? para la venta de derechos de crianza, que en los hechos es vender a las personas, ¿no? Es un error conceptual bastante importante de Rothbard ese. Sí, obviamente. Además, a ver, a diferencia de la venta, ¿no? Que me parece completamente defendible desde el punto de vista liberal. Mientras los vendas vos y no un tercero en tu nombre sin tu autorización, no veo cuál es el problema. No, y además, a ver, cuando vos tenés un montón de gente que está esperando un trasplante y no lo puede tener porque una burocracia demencial te dice, no, vos sos fumador, no lo podés tener, te está condenando a la muerte con criterios puritanos, un burócrata estatal de porquería. Y si hay otra persona que te quiere donar un riñón que es compatible con el tuyo, no te deja, lo obliga a entrar en una lista de espera. O sea, es una locura. O sea, la libre donación, la libre venta de órganos es mucho más humanitaria, mucho más inteligente. Ahora, la cuestión de los hijos es otro tema. Las personas no pueden ser propiedad de otras personas. O sea, en estos desvaríos finales de Rothbard, donde realmente si este tipo está loco, o en realidad está loco, o es un gran troll, que también yo lo contemplo, o sea, quiere que el mundo arda y empiece a tirar porquerías. Ya me voy a morir. Tenés unas postales horrendas, o sea, en los boletines estos de Paul que le escribían Rothbard y Rockwell, tenés además tú una retaíla contra el SIDA y discriminar a los que podrían tener SIDA. Una cosa aberrante, es como decir, bueno, son los malos de las películas, están jugando a ser los malos de las películas, ¿no? Que les prohíban la entrada a escuelas públicas. Sí, un desastre, pero... Sí, bueno, uno de los postulados, ¿no? de Hobbes, que la sociedad tiene que ser con gente blanca, heterosexual y con familia tradicional. Es la antítesis del liberalismo entendido como la tolerancia y la igualdad de derechos independientemente de la cuna y de las condiciones, ¿no? Además no elegidas por el individuo. Es la antítesis total del liberalismo. Ahora, si me permitís, además de todo, o sea, los ANCAPs conservadores, además de que son antiliberales en lo cultural, además de que quieren privatizar funciones represivas y segregadoras y violentas y agresivas del Estado, y porque un crimen sea privado no deja de ser crimen, además de todo, no son buenos anarquistas. O sea, vos tenés Bloch eternamente haciendo campaña por distintos políticos, Walter Bloch es uno de estos discípulos de Rothbard, del Mises Institute, que por ejemplo por lo menos apoya la inmigración contra la locura de Hoppe, pero que tiene cosas como la esclavitud voluntaria, o sea, plantea el contrato de esclavitud voluntaria. Yo nunca entendí por qué se les ocurren esas cosas, más allá del postulado teórico, ¿no? ¿A quién se le ocurriría esa cosa, esa cuestión, salvo un psicópata, ¿no? Tienen un fetiche intelectual, es de una especie de fascinación perversa. Claramente. Walter Bloch es uno de los que dicen apoya a Milei, y bueno, menos mal, o sea, con esos amigos yo no querría tener enemigos. Walter Bloch plantea en un libro que se llama Defendiendo lo Indefendible, que es la expresión de esta obsesión que tienen por lo indefendible, literalmente, la cuestión de la esclavitud voluntaria. Vos podés firmar un contrato y convertirte en esclavo de otra persona. Más allá de que te choca ya hasta el sentido común. La idea misma, claro. El concepto está viciado de nulidad. Por supuesto. No puede haber un contrato que no tenga una cláusula de revocación. Exacto. Y si seguimos el derecho natural, siguiendo a Spooner, vos podés firmar el contrato que vos quieras de esclavitud, pero desde el momento en que vos decidís no cumplirlo, de romperlo, tenés todo el derecho de romperlo porque te existe el derecho natural, el derecho de autopropiedad, que es ineludible, que es inviolable. Entonces, si te querés dejar de ser esclavo, por más que hayas firmado un contrato, y el otro te quiere retener, vos lo podés matar a la que te quiere retener. Una cuestión de puedes ejercer tu legítima defensa cuando vos quieras. Ejercer en la legítima defensa del Inmediatamente. individuo que no puede ser reducido a esclavitud. No puede ser. ¿Qué es la herencia? O sea, es gracioso, pues estos tipos tendrían que estar leyendo a Rothbard, a Ralph Raico, un amigo de Rothbard que escribió muchísimo sobre la gloriosa y brillante historia del liberalismo clásico, que probablemente sus trabajos son lo mejor que tiene el Mises Institute, que tiene muchos artículos muy buenos mezclados con toda esta basura.
A ver, el legado de los antiesclavistas, Spooner, Thoreau, Lloyd Garrison, John Brown, todos los liberales americanos del siglo XIX, todos los liberales... Que se armó y armó una milicia para liberar esclavos. Personalmente. Porque el gobierno del norte, cuando se escapaban los del sur, los mandaba de vuelta y les cortaba una mano o una pierna. O sea, no les importaba nada la libertad. No les importaba en absoluto la igualdad de derechos. Bueno, ahora estos quieren reinstaurar la esclavitud privada. Bueno, está viciado en nulidad, es anti-lockeano, va en contra de la lógica básica, elemental de los derechos naturales, que de hecho los derechos naturales, la idea lockeana de los derechos naturales, lo recoge Rothbard para su propio sistema moral. Rothbard es justnaturalista. Bueno, Bloch te dice esclavitud voluntaria. Y si te arrepentís, bueno, te pueden obligar a cumplir el contrato a punta de pistola. Es una enfermedad moral la de la gente del Mises, que luego dicen, somos los anarcocapitalistas. ¿Qué carajo me importa? ¿Quiénes son ustedes? Son antiliberales, son más antiliberales que los zurdos. Y me vienen a sacar chapa. Si vos te pones a pensar, es una psicopatía, no sé por qué. ¿Por qué se les ocurre eso? No entiendo por qué. ¿Por qué tiraste ese postulado de la esclavitud voluntaria? Yo creo que tienen la fantasía de generar un territorio, ¿no? Donde puedan tener esclavos. Yo creo que fantasean con eso, porque si no, no se explica. Y es llamativo, ¿no? Y hay otra cosa de Hobbes, ¿no? Porque siempre hay un tema que es contradictorio, porque en el hipotético caso de que se genere una sociedad, ¿no? Hoppeana, digamos, todos blancos, todos heterosexuales, etcétera, en una isla, todos voluntarios, hasta ahí perfecto, con todos de acuerdo, perfecto. ¿Qué pasa si nace alguien que es homosexual, por ejemplo, que no cumple con los estándares impuestos por esa filosofía? Lo van a erradicar físicamente. ¿Qué van a hacer? Lo podés tirar al mar, porque Hoppe, fíjate que tienen lo peor del conservadurismo, pero no tienen las mínimas consideraciones humanitarias. Claro. Tanto Rothbard como Hoppe defienden el aborto hasta el 9º mes. Esa parte no se la leyó Milei. No. ¿No? Bueno, defienden el aborto hasta el 9º mes. Y además, en su argumentación, legitiman el infanticidio. Exacto. Porque un niño no puede argumentar, ética argumentativa de Hoppe, un niño no puede argumentar en su defensa. Entonces, te nació un hijo gay en la locura absolutamente antiliberal, absolutamente repugnante y cavernaria del psycho de Hoppe, que no ha aportado nada en favor de la libertad. Vos podés explicarlo físicamente, ese chico, si es homosexual, no se adecua a las normas de la comunidad privada. Fíjate el removedor que es un colectivista. Había un meme de Hoppe con un gorro nazi que dice, ¿cómo nazi le dicen liberal? Y bueno, es cierto, ¿no? Pero bueno, es indignante, ¿no? Lo de Hoppe. Bueno, y Walter Bloch tiene una polémica con el New York Times, que le doy la derecha por una vez al New York Times, tiene toda la razón. Levanta un artículo en el New York Times en enero del 2014, donde rescata que Walter Bloch, o sea, más allá de la locura de la esclavitud voluntaria, que puede decir, bueno, es un ejercicio teórico onanista intelectual de un académico de tercera línea, como son todos ellos, son académicos de universidades estatales, para colmo, la gran mayoría. Sí. Bueno, él es jesuita, Bloch, es un académico de una universidad jesuita, pero Rothbard y compañía... Nada eso, que sea jesuita si no me equivoco, Hoppe, son todos empleados públicos además. Pero bueno, en fin, más allá de esto, como Huerta de Soto y Ancho Bastos, luego vamos con ellos. Pero Walter Bloch, además de defender la esclavitud voluntaria, él dijo que su visión histórica es que los esclavos del sur, por los que Brown entregó la vida, por los que Thoreau fue preso, por los que Lloyd Garrison fue preso y casi lo matan, por los que Spooner dedicó toda su juventud, o sea, para liberar a esos hombres, según Bloch no vivían tan mal. Cantaban canciones, trabajaban en el algodón, tomaban aire libre y tomaban mucho sol. Y no es una broma, no es una broma. El tipo minimizaba la esclavitud, esto es redundante, involuntaria del siglo XIX. ¿Sabes qué hizo Bloch? Dijo, no, el New York Times, típico, ¿no? Eso lo alinea mucho con Trump. Miente, ¿no? No mentía, es verdad. Lo llevó a juicio, perdió. Porque el New York Times demostró que el tipo es en todas reglas un esclavista. Voluntario o involuntario. Claro. Con todas las letras. Walter Bloch es un esclavista, Martín. O sea, un libertario esclavista. El oxímoron orwelliano luce por sí solo, sin necesidad de agregar nada.
Bueno, ahí te das cuenta que esa gente con la cual que valida mi ley, la verdad que es un salvavidas de plomo, no es un apoyo muy... Y además, fíjate, bueno. a Hoppe te dicen, es muy anarquista, es un anarquista duro, es un anarquista, es conservador, pero es muy anarquista. Lo bueno que he leído de Hoppe es cuando habla de la seguridad privada citando de Molinari, o sea, un refrito de Molinari, que se sigue un liberal. Pero escúchame, Hoppe no solo concibe una comunidad de propietarios, etcétera, donde se restrinja la migración, que eso implica vulnerar el derecho del otro propietario que quiere contratar a un inmigrante. Pero bueno, más allá de eso, él en el plano teórico dice, bueno, va a haber lugares con más o menos circulación. Calles con comercios callejeros, dice en el librito del 98, donde va a poder haber gente o lo que fuere. Va a haber lugares que sí los acepten por más que no es lo que yo quiero. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué pasa cuando él habla del Estado? Él toma postura frente al Estado existente. Y el Hoppe, mostrando que es un absolutista, que es un antiliberal acérrimo, que hasta en las cuestiones más prácticas de la vida es un enemigo jurado de la libertad individual, dice lo siguiente, y esto es una cita literal. Su solución de second best es que mientras existe el Estado, se implementa una política fuertemente restrictiva de la inmigración. Cito, lo mejor que se puede esperar, dice Hans Hermann Hoppe, el nazi, que no sirve ni como anarcoconservador, lo mejor que se puede esperar, incluso si va en contra de la naturaleza de una democracia, es que los gobernantes democráticos actúen como si fueran los dueños personales del país y como si tuvieran que decidir a quién incluir y a quién excluir de su propiedad personal. O sea, como si el país fuera la casa del presidente. El presidente, ¿verdad? El dueño. Esto significa seguir una política de máxima discriminación, de discriminación estricta a favor de las cualidades humanas de calificación, carácter y compatibilidad cultural, abogando por una, entre comillas, Hoppe, coherencia étnica. El alemán en Estados Unidos, el inmigrante alemán empleado público en Estados Unidos, diciéndote que la gente que viene a vivirse la vida en el sector privado de otros países no tiene derecho a entrar porque patata. Porque sí, pues se le ocurrió a él nomás. Es nazi. Literalmente. Es una variación nazi, es una variación vagamente antiestatista en algunas cuestiones del nazismo. Es centralmente, diametralmente, esencialmente, constitutivamente antiliberal. Estas son las influencias intelectuales de Javier Milei. Estos son los tipos que te dicen como cita autoridad y mirá, estos anarcocapitalistas apoyan a Milei. Ni siquiera son anarcocapitalistas, como queda demostrado con Hoppe. Ni siquiera. Huerta de Soto. El profesor Huerta de Soto apoya a Milei. Otro que apoya a Milei, sí. Bueno, tiene cosas buenas, la reserva 100%, muchas cosas, trabajo económico, seguramente respetable, o sea, seguramente tiene muchas más cosas rescatables Huerta de Soto que Hoppe. Pero también es un tipo que posiblemente movilizado por el patrimonio, la historia de su patrimonio, España Sociedad Anónima, la aseguradora que lo ha hecho rico, que heredó de su abuelo, ¿sabes por qué se llama España Sociedad Anónima? Bueno, pues el principal cliente era el Estado en la dictadura franquista. Está bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Huerta de Soto, en una conferencia que se titula Dios es libertario, que ya es totalmente delirante, de principio a fin, o sea, es demagógica, es de una ignorancia histórica supina, se nota que no leyó a su compatriota Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, tomo 1, que desarrolla magníficamente que la cuna del socialismo moderno es esa mezcla de cristianismo esenio comunistoide y filosofía platonista griega que terminó dominando el milenio comunista total, objetivamente comunista del medioevo. O sea, que realmente la fuerza más antiliberal, más antipropiedad, más anticapitalista que ha existido, incluso después, es de raíz cristiana. Pero más allá de ese tema, no le pidas demasiada profundidad en ese sentido, pues es otro economicista que lo sacás de su campo y no sabe hacer la O con un canuto. Tipo en esa conferencia dice que había un general franquista en la guerra civil que era un anarquista. Claro. Que era un anarquista. O sea, ya empieza, es un nivel de frivolización de las categorías políticas, de una necedad, de un orgullo, de ser presuntuosamente ignorante para hacer la demagogia. Bueno, como yo hice la plata con el franquismo no era tan malo, no era tan dictadura en una dicta blanda y había algunos generales que eran anarquistas. A ver. Porque esta es la premisa de partida sobre la que va a girar toda mi intervención. Dios no solo es un ser supremo creador por amor de todas las cosas, sino que además Dios es libertario. Y voy a terminar mi intervención de hoy
con unos versos de un gran libertario español, de un gran anarquista que nació en Sevilla, de Melchor Rodríguez. No sé si ustedes le conocen, Melchor Rodríguez García. Fue el último y efímero alcalde de Madrid en la República, junto con el coronel Casado y el general Cipriano Mera, dos compañeros anarquistas, dio un golpe de Estado contra las fuerzas comunistas y del presidente Negrín, que era el títere de Stalin, para poner fin a la guerra, y fueron los que entregaron Madrid a las fuerzas del general Franco. Dictablanda, como decía Pinochet, que era una dictablanda. Bueno, alguien que era bastante parecido a Franco, ¿no? En todo. Y ese tipo que te diga que va a votar a Milei, o sea, justamente te está diciendo, yo, un liberal, concediendo lo que es liberal, el tipo al parecer ni siquiera se reconoce como tal y mejor, pero yo, un no liberal, voy a votar a Milei. Bueno, listo, ya está, perfecto. Otro no liberal que vota a Milei. Está bien, sí. Es consecuente en eso. En fin. Respecto a Rayo, yo voy a señalar no tengo nada personal contra Rayo. Quizás lo tuve antes, yo era columnista de Libertad Digital. Él ejecutó la censura contra una entrevista que le hice a Mario Vargas Llosa cuando yo recién comenzaba en el periodismo. Él era jefe de opinión, yo reportaba la sección de opinión. ¿Cómo? Tú eres un bribón, te dijo Vargas Llosa. Vargas Llosa me dijo que yo era un bribón. ¿Te acordás esos tiempos en la sociedad Montpelerán? Yo estoy en el liberalismo, estoy hace bastantes años más antes de que Milei siquiera aparezca en los radares. Pero bueno, más allá de ese incidente, yo entiendo que era la decisión empresarial, no de Rayo. A mí me parece que es un tipo muy ecuánime en muchas cosas. Por más que sea minarquista. Él critica a Vox, él lo critica con muy buenos fundamentos, critica a Trump, no se amilana, no se amilana, no va con las modas liberticidas porque sí. Por eso me extraña y me sorprende mucho que esté tan enceguecido con la idea de que este colega suyo, Milei, pueda ser presidente, reconociendo incluso que no va a lograr prácticamente nada de lo que se propone. Exacto. Creo que no profundizó en personajes como Villarruel, que está vinculada con Vox, etc. Claro, no, yo creo que ahí le dio un poco el beneficio de la duda a Rayo, sabiendo que no es anarquista, que es minarquista, partiendo de esa diferencia desde ya. Yo creo que no ha investigado mucho, ¿no? A Milei. El pasado de Milei, el pasado de Urnequian, ¿no? De quién es Urnequian, de quién es Villarroel, etcétera, de quienes rodean también a Milei, ¿no? Y del devenir ideológico de Milei de los últimos 3 años, que cambió 180 grados, ¿no? Y el profesor Ancho Bastos probablemente ocurre algo similar. El problema es que él sí es anarcocapitalista, o sea, aún como anarcocapitalista conservador, no está siendo especialmente consecuente. A mí me cae muy bien Ancho Bastos, te tengo que decir sinceramente, me parece una persona muy simpática, me encantaría tenerlo en una mesa de Navidad. Pero las críticas que le hizo Ancho Bastos a Vox, explicando por qué para él eso no era una derecha que genere más autonomía regional o más libertad o menos descentralización del poder, son totalmente aplicables al programa de Milei. Y más, se están todos como muy contentos de que va a haber un presidente con un discurso refutado en la práctica vagamente parecido al suyo. O sea, es un anarquismo de cartón, de papel maché. Cada vez menos parecido, porque cada vez es peor, ¿no? Más populista. Desarrollá libremente, camarada, lo que te haya quedado en el tintero, no te voy a interrumpir más. No, mira, es simple, ¿no? Está bien que digamos, pongamos las cosas en su justa medida, ¿no? Y que desenmascaremos. Bueno, tampoco me pongo en ese papel del dueño de la verdad, pero sí tratar de resaltar lo que es el verdadero liberalismo, lo que es el ABC del liberalismo. Ni siquiera siendo tan purista, Milei a todas luces es antiliberal, ¿no? Desde lo que está postulando, desde quién lo acompaña y desde quienes lo refrendan, desde el mundo ideológico pseudo-liberal, ¿no es cierto? Y, por supuesto, reivindicar a los grandes liberales decimonónicos que ya hace 150 años vislumbraban y con claridad y decían, ¿no? Lo inútil, lo absurdo y lo contraproducente que es confiar en la política como método de cambio social verdadero, ¿no es cierto? Ya lo dijo Spencer en el primer capítulo del Hombre contra el Estado, ¿no? La crítica que hace a los partidos liberales.
Spooner ya lo demostró, lógicamente, destruyendo el constitucionalismo, destruyendo el contractualismo. Entonces, reivindicar a esos grandes liberales decimonónicos y descartar a estos pseudo liberales, a estos farsantes y en algunos casos directamente nazis como Hoppe o como Bloch, ¿no es cierto? Y volver a las raíces del liberalismo clásico, que son las verdaderas raíces y las raíces realmente consecuentes con la libertad humana, ¿no es cierto? Y ante la objeción típica que te van a decir, bueno, entonces vos, ¿qué es lo que proponés concretamente para tener más libertad? Para estar diciendo lo que tiene que hacer la gente. Nosotros somos liberales, no somos ingenieros sociales. No somos ingenieros sociales. Nosotros no buscamos decirle a la gente cómo tiene que vivir y lo que tiene que hacer. La gente tiene que buscar por su cuenta cómo desenvolverse, cómo ser cada vez más libre. Hay un montón de formas, está el algoritmo, está la contraeconomía, eso va en cada uno y de acuerdo a sus posibilidades. Yo no pido que la gente se inmole y salga con una ametralladora a matar políticos o, no sé, a hacer la revolución. Pero sí, tratar de ser lo más libre posible, tratar de colaborar lo menos posible con el Estado. Y como cuestión cardinal de esto es principalmente no ir a votar y no ir a apoyar, a darle legitimidad, que no tiene de por sí, al sistema que te oprime, ¿no? A legitimar con tu voto el sistema que te oprime. Y contrariamente a lo que dicen algunos de que el voto es un método de defensa, a ver, no estamos en una elección donde estamos votando para que no gane Hitler, porque no es el caso. No es que, bueno, no me queda otra porque si gana nos va a exterminar a todos. No es el caso, que tampoco yo quería votar en ese caso, pero lo entendería. Este caso no es así, sino que al contrario, al votar te estás haciendo cómplice y te estás aceptando la opresión que va a caer sobre vos, básicamente. Te va a tener que bancar la que venga porque vos has sido cómplice del sistema que te oprime, literalmente, es así. Y además, fíjate cómo la retórica de la derecha populista refuta los postulados de la derecha populista. ¿En qué sentido? Cortito y al pie. Por las vías democráticas llegó Trump al poder, pero según ellos, según los trumpistas, le robaron la elección de 2020. Mismo argumento usan los bolsonaristas, mismo argumento ya usan los mileístas pese a que ganaron. Dicen que les robaron 5 puntos, lo cual es totalmente falso, porque el peronismo fiscalizó para ellos en todo el país. Entonces, si tomamos por cierto que te robaron las elecciones, o sea, ni siquiera servís como alternativa democrática. Exacto. Y terminás con las hordas de trampistas armados alrededor del Capitolio haciéndose la payasada, por la cual murió mucha gente. Para tomar el control del Estado y para poder conquistar la libertad a los otros. Claro, entonces al final... Una guerra de pandillas al final. Pero ponete de acuerdo, si al final eran las milicias lo que iba a defender tu concepción política, no era ni el Estado ni la vía democrática. En fin, es una colección de absurdos. Es un gran placer conversar contigo, como siempre, camarada. Y no sé si te queda algo más por añadir o eso es todo por hoy. No, esto sería todo por el momento. Seguramente quedan cosas en el tintero. La verdad que en la charla uno va sacando cosas, se van ocurriendo cosas, pero bueno, ya habrá tiempo para ampliar sobre otras cosas, ¿no? Porque uno podría estar horas, ¿no? Hablando y no sé si demostrando, porque creo que la historia lo demuestra la historia misma, ¿no? Que el estatismo no es de ninguna manera la manera de ser cada vez más libres, ¿no? Entonces me pongo el ejemplo, a ver, querer votar a un presidente para que te haga más libre o para abolir el Estado, como dicen algunos que votan a Milei, que Milei va a ser la punta de lanza, ¿no? Como para llegar a la abolición del Estado, etc. Es como si, no sé, para promover el ateísmo te metieras de cura, para llegar a papa, para promover el ateísmo. Es una estupidez, un absurdo, no tiene sentido. La historia demuestra que el Estado no se limita a sí mismo, el Estado tiende a crecer y que cada gobierno que pasa es peor que el otro. Y que en el eventual caso de que logres hacer más eficiente al Estado, por lo general el Estado más eficiente es más opresivo para el individuo en términos reales que un Estado ineficiente y grande. El laborismo generalmente es más factible en estados ineficientes, grandes, pero con serios problemas de logística para lograr sus objetivos, que en un estado pequeño, eficiente y que te mete preso por no pagar un impuesto o que te fusila por tener un gramo de cocaína como el de Singapur, ¿no? Entonces, por ningún lado cierra el discurso de Milei y el discurso de sus seguidores y refrendado por estos, entre comillas,
referentes intelectuales que no son más que una horda de neofascistas o neonazis disfrazados de liberales. Decía el gran Voltaire que es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Yo agrego que en ocasiones es divertido ver cómo se enredan con ellas. Muchas gracias, Martín. Compartan en todas sus redes y grupos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.